Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy tenemos de invitado a uno de los más reconocidos investigadores de la comunicación y los medios en México, América Latina y, en verdad, en el mundo. El doctor Guillermo Orozco, quien coordina un libro que acaba de salir, que se llama Televisión en tiempos de Netflix. De este libro y sobre las premisas fundamentales de lo que está ocurriendo con el consumo de la televisión, en particular de la televisión, queremos hablar con este reconocido investigador y académico. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias más relevantes de los últimos días para Media 20.1. Son 10 así, ¿no? Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Tienes aquí por ¿no? Esto que acabamos de ver corresponde a un fragmento de un video difundido en internet donde se observa al ex secretario técnico del Senado, Rafael Carabeo, recibiendo grandes cantidades de dinero junto con Guillermo Gutiérrez Vadillo, ex colaborador del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Supuestamente, este dinero corresponde a la entrega de sobornos por instrucciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a distintos legisladores. Se presume que el dinero se entregó a cambio de que aprobaran la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto en 2013. Este mismo video fue difundido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas de esta semana. Se trata de una transmisión inédita que generó reacciones a favor y en contra. Por un lado, quienes afirman que, en efecto, se deben develar los actos de corrupción y, por el otro, quienes apuntan que se debe mantener el debido proceso y la presunción de inocencia, pues el referido video no ha sido presentado como prueba ante la Fiscalía General de la República. Esto es lo que dijo el presidente. Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional. Y veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. La difusión de esta grabación recuerda al video en el que el ex colaborador de López Obrador, René Bejarano, recibió dinero del empresario Carlos Ahumada y que se convirtió en un espectáculo mediático en el 2004. Sin embargo, la diferencia es que el actual video se viralizó en redes sociales y el otro se hizo público desde la televisión comercial. En otras noticias, también el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las y los conductores de televisión que participarán a cuadro en el programa Aprende en Casa 2 no serán los encargados de explicar los contenidos educativos. Esta tarea será de las y los profesores que seleccionó la Secretaría de Educación Pública, afirmó el mandatario. Acerca de los maestros, no son conductores de televisión, porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones. Además, dar clases es algo especializado. Doctor Guillermo Orozco, es un gran honor nos acompañes en Media 20.1 y pues más aún bajo pues sobre todo este lanzamiento tan importante que se ha hecho de este libro necesario para estudiar el fenómeno de la televisión en tiempos, ustedes la llamaron de Netflix, pero que en realidad es en todas las plataformas digitales audiovisuales. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy asiduo televidente de este programa, así es que me siento muy honrado de estar aquí. Sí, mira, mi objeto de estudio de prácticamente toda mi vida académica ha sido la televisión y las audiencias.
Y más por las audiencias que por la televisión, nos interesamos el grupo de cuerpo académico, se llama en la institución, en las instituciones públicas, y yo especialmente por abordar el fenómeno reciente de todos los servicios de video por demanda y especialmente de Netflix, que en México es pues la que tiene más suscriptores, increíblemente más que cualquier otra de las plataformas que existen. Y nos pareció importante no solo por el fenómeno, que es un fenómeno televisivo de brincar de la pantalla casera a una cosa mucho más volátil que se puede ver en otro tipo de pantallas, en el computador, etcétera, y que pues es al gusto de quien quiera conectarse y bajo una oferta muy amplia, con un menú muy amplio, ¿no? Creo que es un gran cambio y simplemente quisiera avanzar hoy, en este momento. Es un gran cambio de cómo ver televisión, de cómo hacer, cómo emitir, cómo conectarse a la televisión, pero creo que es darle más vida a la televisión, más vida que nunca. Incluso tú lo llamaste como una gran revolución en la provisión de contenidos ficcionales y que incluso hay una reinvención de las historias y que se está dando un fenómeno que nos gustaría mucho que le explicaras a nuestras audiencias de las televidencias. Sí, yo creo que todos los servicios de streaming, y especialmente Netflix, que quiero decir la cifra de abonados en México, bueno, aquí ya para no decirlo de memoria, acá está, en México 6.500.000 abonados a Netflix. Y esto si multiplicas por 4, que pueden ver el mismo contrato, son 26 millones de mexicanos que están viendo Netflix. Por eso privilegiamos Netflix como título. Y las demás plataformas, Blim, de Televisa, etcétera. Claro Video, ¿no? De Amazon, América Móvil. Claro Video y demás. Bueno, pues sí, también tienen, pero tienen miles, no cuentan millones, tienen miles de abonados. Entonces, bueno, en sí es un fenómeno Netflix, pero contestando a lo que tú me preguntas, sí, yo creo que hay un cambio fundamental en la manera de ver televisión, en la manera de ser audiencia. Ahora uno se ha vuelto selectivo, no solamente de qué canal ver, eso ya éramos selectivos, sino de qué producto particular ver, a qué hora, con cuánto tiempo de visión, con quién, si lo quiero repetir, si lo quiero compartir, si quiero irme más rápido, si quiero ver el capítulo final y luego devolverme al principio, etcétera. Como que el ver televisión es algo que depende cada vez más de las audiencias. Eso es muy importante, aunque claro, totalmente dentro de un menú que es el que ofrecen pues las televisoras y las plataformas de video on demand. Pero creo que de alguna manera la parte positiva de las plataformas como Netflix es que nos han dado a los televidentes mucho más libertad, primero muchísima más programación de ficción, y después quisiera mencionar algo de eso, pero nos han dado la posibilidad de controlar nosotros cómo queremos ver y disfrutar la televisión, especialmente la ficción. Y yo creo que eso es un paso muy importante. Yo diría que es una liberación de las grandes compañías de televisión del mundo que siempre decidían todo. Entonces acá lo único que decide es qué pone en el menú. Netflix y las demás deciden qué poner en el menú o qué pueden poner en el menú, lo que sea, y nosotros de ahí en adelante tomamos todas las demás decisiones. Creo que eso es muy importante, es un paso que nos libera como audiencias y nos permite apropiarnos un poco más del control de nuestra propia diversión con la televisión. Ahora, pero
tú dices, y con justa razón, nos libera de los oligopolios, duopolios, monopolios televisivos, pero también, por ejemplo, en este libro se habla de una nueva hegemonía, así lo dice, estadounidense particularmente, tanto en la provisión de contenidos como en el desarrollo de la infraestructura. Porque Netflix es una compañía estadounidense y también es cierto que, como sucede en el caso del cine, en México consumimos muchos productos hollywoodienses, muchos productos estadounidenses. Es decir, a lo mejor podemos pasar de una era oligopólica o monopólica a otra era, pero quizás con distintos actores, no necesariamente mexicanos. Sí, yo creo que es muy cierto lo que dices. Sin embargo, en la primera situación de oligopolio, donde no podíamos intervenir realmente, en esta sí, y además cada vez más, por razones mercantiles, Netflix está comprando producción latinoamericana, iberoamericana. Mira, compró, y aquí lo menciono en el libro, la serie de Sor Juana Inés, del Canal 11. Es una gran serie y Netflix la presenta una producción de Netflix, lo cual no es cierto, pero hay ahí una serie de maneras de hacerlo. Bueno, pero así como esta de Juana Inés, hay otras series, está María Magdalena, que es colombiana, del canal RTC de Bogotá, y hay muchas series españolas que están en Netflix. O sea que si bien hay un oligopolio en ver qué reúne para ofrecerte, la producción no es la producción de un solo país, ni es la producción norteamericana, sino que es una producción variada. Y cada vez más la ficción es iberoamericana, la que se está transmitiendo en Netflix. Es de muchos otros países, por supuesto, pero Estados Unidos es un país, es uno más, quizá con una fuerte aportación de productos de ficción, de series sobre todo, pero no es el único. O sea que está muy diversificada el origen de las ficciones en Netflix. Y eso es como interesante porque yo creo que Iberoamérica, los latinos, somos creadores de ficción por excelencia. Simplemente veamos la telenovela, que es la ficción histórica, bueno, pues es latinoamericana y yo diría que mexicana y brasileña especialmente. Y luego viene la ficción de series, que es la española, y la televisión pública, que es muy importante, que son los que han hecho ficción, y ficción histórica, y ficción simplemente para divertir, ¿no? O sea que en ese sentido creo que hay sin decir que no, que ya somos libres y todo no tiene ningún control, ni tiene ciertas tendencias, por supuesto, pero creo que hay una mayor oferta distinta y de ficción. Y en la ficción, los iberoamericanos somos los maestros por toda la escuela que hemos tenido a lo largo de la vida del televisor. Incluso hablas, y lo decía al principio, de una reinvención de historias. Es decir, que no se traslada tal como se hacían las telenovelas, que eran muy y siguen siendo exitosas en la televisión tradicional en México y América Latina, se trasladan a Netflix, pero con una nueva manera de contar las historias. Incluso uno de los artículos se refiere al fenómeno de la Casa de las Flores o el Club de Cuervos. Sí, yo creo que hay varios tipos de productos de ficción específicos analizados en el libro. Está desde la ficción de personajes, concretamente el Chapo y los narcos, que es una beta que es muy, muy mexicana y muy latinoamericana, y que en televisión las telenovelas de narcotráfico no tuvieron tanto éxito como lo están teniendo en la ficción de Netflix, por la rapidez, por la estrategia de producción, porque son más cortas y sobre todo porque tú puedes manejar tu tiempo con ellas como quieras. Y esto permite que el modelo ficcional de una serie sea más ágil,
más apoyado en la acción, más apoyado en sorprender al televidente, más apoyado en temas muy diversos, que no sean solamente el amor imposible, el hijo que se pasa todos los capítulos buscando a la madre que nunca conoció y al final lo encuentra y viceversa, ¿no? Y toda esta parte más como afectiva que dominaba en las telenovelas, bueno, pues en Netflix domina la acción. Y esto hace una nueva convocatoria a todos los televidentes. Interesante, porque incluso una de las tesis es que cambia la forma de representar a las mujeres. Tenemos que hacer un corte, doctor Orozco, pero después de él me gustaría que abordáramos justo el tema del narcotráfico, que es uno de los temas preferidos, por lo visto, de estas series, y su relación con la política. Así que, pues no se vaya, seguimos platicando de este libro maravilloso, Televisión en tiempos de Netflix. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el martes las llamadas narcoseries, muy populares en la televisión y en plataformas de streaming. Es un estilo de vida que se idealizó, donde los actores, todos galanes, mujeres bellas. Pero López Obrador subrayó que promueven un estilo de vida ficticio y omiten la realidad de las adicciones que enfrentan los jóvenes mexicanos. El presidente puntualizó que aunque no coincide con los contenidos de esas series, no promoverá la censura. No es prohibir ese mundo ideal, ¿no?, de fantasía, es dar a conocer lo otro. El mandatario mexicano también reprobó que en esos programas se muestren escenas donde aparecen presidentes, diálogos de gente bien vestida del gobierno con representantes de la delincuencia. En el Congreso mexicano han habido algunas iniciativas para prohibir las narcoseries, con el argumento de que serían apología de la violencia, pero no se han concretado en proyectos de forma legal. Estamos de regreso en Media 20.1 platicando con el doctor Guillermo Orozco. Ya le decíamos sobre este maravilloso libro que usted lo puede bajar en línea, Televisión en tiempos de Netflix. Acabamos de ver después del corte una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación justo con un tema que ha estado desde hace meses, pero ya lleva incluso más tiempo en la agenda de los medios y de la política, y que es esta producción de series relacionadas con el narcotráfico. La Reina del Sur, Narcos, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, El Chema, entre otras. Y se establece, pues, en ellas una manera de contar la vida de los narcotraficantes, como lo decía el presidente López Obrador, que parecen más héroes. ¿Tú cómo ves este fenómeno, doctor Guillermo Orozco? Sí, pues yo diría lo mismo que el presidente López Obrador en este punto. Ciertamente hay una reivindicación del narcotraficante en las series de narcotraficantes, en varias, en la de Pablo Escobar, que es una de las originales iniciadoras de toda esta colección de series de narcos. Pero en la del Chapo Guzmán específicamente es muy claro cómo el narcotraficante pierde o invisibiliza a través de la ficción su capacidad de hacer el mal, y solamente sale la capacidad de hacer el bien, y sale todo lo que le dio al pueblo, a los que le pidieron el favor, a los más necesitados. Y hay una vivencia de los que lo vieron o compartieron en algún momento, algún encuentro con él y con todos los narcotraficantes, donde el recuerdo es de personas que les ayudaron, no que les perjudicaron. Entonces sí, hay en esta ficción
y esto se ha estudiado mucho, especialmente por un colega nuestro del ITESO aquí en Guadalajara. ¿Darwin Franco? No, este es Juan La Rosa, que estudió este fenómeno de cómo el narcotráfico, a través de estas historias de ficción, se convierte en héroe. Entonces es un héroe, es un benefactor de la comunidad, del pueblo, y lo que queda en el recuerdo de la gente es justamente la parte bondadosa de estos narcotraficantes, que bueno, pues la han tenido, ¿no? Y lo otro no se toma en cuenta, simplemente no se toma en cuenta. Así. Claro, claro. Incluso uno de los artículos, el que escribió, mencionaba yo a Darwin Franco, pero también a la doctora Gabriela Gómez, sí. También investigadores muy reconocidos, los dos, por supuesto. Analizan los tweets, ¿no? Analizan los posts en Facebook alrededor justamente de esta serie, y lo que se ve es lo que estás comentando, es decir, no es solo una interpretación en relación a este fenómeno, sino que todo esto se demuestra a partir de las interacciones, que ese es otro de los temas relevantes de este libro, que se tienen con las audiencias, doctor. Sí, yo creo que este capítulo de Darwin Franco y Gaby Gómez es muy importante en este sentido, porque no es solamente meterse a ver la historia, que es lo que yo te contaba antes, sino meterse cómo está reaccionando los televidentes de esa historia. Y eso es realmente importante. Yo creo que nos da una imagen de que, pues lo que te estoy diciendo está basado en la realidad, ¿no? Y de que no se había hecho una investigación de esto específicamente con series de narcotráfico. Yo diría que ese es uno de los méritos de este capítulo. El seguimiento a partir de redes sociales es una manera pues muy, muy actual, muy nueva, de explorar las reacciones inmediatas y no tan inmediatas de las audiencias frente a un producto televisivo. Y yo creo que nos dicen mucho, es una de las formas que debiéramos seguir utilizando para ver realmente qué impacto causan y qué impacto causan estas controvertidas historias personales de estos personajes pues tan debatidos, ¿no? Claro, y que antes estas herramientas no las teníamos disponibles justo por el doctor Trejo del Arbre, ¿no? Le llama el sistema autoritario de la televisión que teníamos, de la televisión unidireccional, en donde las respuestas casi no existían, pero ahora las redes sociales son un instrumento de medición muy importante, como lo comentas, doctor, justo para medir la respuesta, las reacciones, el impacto que tiene un producto televisivo. Y esto lo podemos vincular, doctor, con otro de los artículos, uno escrito por Miguel Sánchez, que se relaciona o se vincula con la política. Y en particular, él analiza una serie que se llama Historia de un crimen colosio, en donde una de las tesis parece ser la reinterpretación del pasado. También en eso nos ayuda esta nueva manera, pues, de presentar los productos de la televisión a través de estas plataformas, doctor. Sí, yo creo que sí. Definitivamente, ¿no? Sí, nos ayuda. Y me parece que es una manera mucho más ágil de presentar ficción, porque no implica los tiempos y las interrupciones, no solo de minutos y anuncios, sino de días o fines de semana para seguir el hilo de la telenovela tradicional. A mí me parece que es muy importante llamar la atención sobre el fenómeno que se da, que al hacer la ficción de una realidad, la realidad es la que se cambia y la que se convierte en real es la ficción y toma su lugar. Y eso a la vez es muy poderoso porque finalmente es lo que deja. Pero mira, hasta los grandes escritores como García Márquez nos dijo y nos enseñó, la vida no es la que se vive, sino la que se cuenta. Entonces, y por eso su autobiografía es vivir para contarla.
O sea, yo les quiero decir qué es lo que viví, y así les quiero contar mi vida. No quiero que ustedes la digan. Entonces, un poco es esto en la ficción. Y yo creo que Los Narcos es un ejemplo muy claro de cómo es contada una vida como se quiere y no realmente como fue y con todas las cosas que implicaría, ¿no? Claro, otra cosa es hacer un análisis político, histórico, etcétera, de estos personajes. Pero la ficción tiene esta particularidad, para bien o para mal. Claro. Doctor, nos queda solamente un minuto de tiempo. ¿Con qué te despedirías? Yo diría, tú eres un experto en alfabetización mediática e informacional. Yo sé que en estos segundos que nos quedan es muy difícil concluir algo, pero ¿tú qué invitación le harías a las audiencias de Media 20.1 para consumir este tipo de producciones en plataformas como Netflix? ¿Qué recomendación les harías en términos de derechos de las audiencias? Sí, lo primero es que traten de no ver solos estas series o la televisión. O sea, que sea un disfrutar una historia, disfrutarlo con alguien al lado. Yo creo que eso ayuda mucho, primero porque nos permite ir y venir de la pantalla para atender al otro, a la otra, y nos permite tomar distancia más fácilmente. Y lo que no ve un par de ojos, pues 2 pares de ojos o más lo pueden ver. Entonces yo diría que hay que ver acompañado y disfrutar comentando lo que se está viendo. Eso sobre todo. Y pues la otra cosa es que igual hay que aplicar la crítica, y yo creo que esto se aplica inmediatamente después de que apagamos el televisor o dejamos de verlo, o se acabó la historia. Creo que ahí debe empezar en cualquier historia tratar de reproducir en la mente qué fue lo que vimos, qué fue lo que nos gustó, no nos gustó, y sobre todo de comentarlo. Yo creo que en el comentario se va produciendo los elementos que son criticables. Y sin que se quite el placer de disfrutar una historia y de decir con el autor de la historia, sí, no, era muy bueno, pobrecito, hizo mucho daño, pero era tan bueno también, ¿no? En lugar de acabar diciendo eso, que veamos cómo algunos pues tienen la suerte, no solamente por ser héroes o líderes, sino por ser narcotraficantes, de que se les haga historias, porque son interesantes, y hay que verlos también con un ojo crítico. Estas historias, pues ahí está la recomendación del doctor Guillermo Orozco, ver estas producciones con visión crítica. ¿Dónde pueden bajar el libro rápidamente, doctor Orozco? Ay, bueno, esa sí es una pregunta. Bueno, que no, usted que ponga, no recuerdo. es muy fácil. Está usted ponga, subido, de todas maneras aquí le vamos a poner un link. Está subido en las televisión redes, en tiempos de Netflix, ¿verdad? En las redes, sí, en las redes de la revista Comunicación y Sociedad de nuestra Universidad de Guadalajara. Exactamente, y aparte es un libro de fácil lectura y nos ayuda, pues justo a comprender estos fenómenos que, por cierto, se hicieron todavía mucho más profundos a partir de esta pandemia del COVID. Muchísimas gracias, doctor Orozco. Al contrario, muchas gracias a todos, un saludo a todos los que nos ven. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.